Sí, ¿Ves, sí, Sí, Meila? sí, se escucha. ¿Se ve? sí, 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 se sí. ve. Perfecto. Bueno, entonces, hoy vamos a ver sistema cardiovascular. Bueno, entonces, para empezar a hablar de cardiovascular, se escucha bien, ¿no? Te escucha, yo te escucho como un poco lejos, pero por ahí estoy en el trabajo y por ahí soy yo sola, no sé. Ah, perfecto. Bueno, cualquier cosa, díganme, ¿sí? Si se me traba o algo. Bueno, entonces, para arrancar a hablar de vascular, vamos a hablar un poco cómo vamos a estudiar, ¿bien? Los vasos y el corazón. Tenemos diversos métodos. Tenemos, por ejemplo, la radiografía de tórax, ecografía con y sin Doppler color, TAC de tórax y abdomen con y sin contraste endovenoso. También tenemos la resonancia magnética, que no es tan utilizada, se usa más que nada cuando tenemos contraindicaciones del ATAC, por ejemplo. Después tenemos angiografía, que tenemos la convencional, que se hace con radiografía. Después tenemos angiotac, angioresonancia magnética, el ecocardiograma, transesofágico o transtorácico, que bueno, es más de la especialidad y se utiliza más que nada para ver la anatomía y la función cardíaca. Y después tenemos, por ejemplo, la angiotac de tórax con protocolo para TEP, que es lo que nosotros vamos a pedir, por ejemplo, si sospechamos tromboembolismo pulmonar. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que el método de estudio va a depender de la patología que nosotros estemos sospechando y de la clínica del paciente, ¿bien? No siempre para estudiar vascular vamos a utilizar, por ejemplo, TAC de tórax y abdomen con y sin contraste. Lo vamos a usar, por ejemplo, en el caso que estemos sospechando un aneurisma de aorta. Bien, bueno, acá les puse una imagen. ¿Alguien me quiere escribir qué estudio es? Es una RX de tórax. Bien, de algo más tendrías para agregar, de frente, de perfil. Eh, Es de frente. Bien, perfecto. Recuerden que siempre nosotros hacemos el par radiológico, ¿bien? Yo acá puse solamente la de frente, pero siempre tenemos que hacer el par porque si no nosotros no podemos saber si las estructuras que estamos viendo son anteriores, posteriores, izquierdas o derechas, ¿bien? Entonces para eso vamos a utilizar el par radiológico. Bueno, y acá ahora vamos a dejar lo respiratorio de lado, ya que ustedes ya vieron tórax, y vamos a ver más que nada las estructuras vasculares o los arcos que podemos observar. Este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, ¿bien? Del lado izquierdo ven que tenemos marcado tres arcos. ¿Alguien sabe decirme sin leer cuáles son? ¿A qué corresponden? Yo del lado izquierdo diría, lo escribo como de superior a inferior, el botón aórtico está con la flecha roja, el Bien, tronco pulmonar con la flecha naranja. Ahí obviamente leo que marca la aurícula izquierda, pero yo no la describiría o no la sé visualizar. Yo perfecto. diría botón aórtico, tronco pulmonar y ventrículo izquierdo, del lado izquierdo, corazón izquierdo. Y del lado Excelente. derecho, la vena cava superior y la aurícula derecha. Tampoco Bien, llego a ver la vena cava inferior, la podría mencionar de memoria, pero si hablo de siluetas o de dilataciones, por así decirlo, podría mencionar esas dos del lado derecho. bien, está perfecto. Y después acá sabrías decirme qué ángulos son estos, cómo se llaman y cuál es la importancia de observarlos. Bueno, Sí, el ángulo más inferior es el costofrénico, ¿sí? perfecto. Que es el que se borra cuando hay un derrame. Bien. Y no me acuerdo si leí o vi el ángulo entre el corazón y entre la silueta cardíaca y el diafragma, cómo se describe. Claro, este se llama Cardiogénico. cardiogénico. Perfecto.
que nosotros lo vamos a observar, por ejemplo, puede estar alterado en el caso de que el paciente tenga una cardiomegalia o alguna patología, puede estar alterado, entonces también lo tenemos que ir a buscar. ¿Bien? Bueno, después todo lo otro que dijiste está perfecto. Del lado izquierdo recuerden que tenemos 3 arcos que corresponden al botón aórtico, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Y del lado derecho, la aurícula derecha y la vena cava superior, que como saben, esta viene y desemboca en la aurícula derecha. ¿Bien? No sé si... Bueno, acá les puse otras 2 imágenes de radiografía de tórax, de frente y de perfil, en la cual la de frente marcamos de nuevo lo mismo, callado de la aorta, la arteria pulmonar, ventrículo izquierdo. Acá la cava inferior, que bueno, es como decía el compañero, a veces no la podemos ver, entonces como no la marcamos. Y bueno, la aurícula derecha, acá la aorta ascendente, porque recuerden que la aorta al salir del ventrículo izquierdo va hacia arriba y hacia la derecha y luego se va hacia atrás y hacia la izquierda formando el callado. Y acá de perfil vamos a ver que podemos ver hacia anterior lo que es hacia posterior la aurícula izquierda, hacia anterior tenemos el ventrículo derecho, bien, que acá en la incidencia de frente no los podemos ver ya que están en el centro, por así decir. Bueno, ¿y qué otra cosa podemos hacer con la radiografía de tórax? Calcular el índice cardiotorácico, ¿bien? Entonces, ¿cómo se calcula? A más B dividido C. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea vertical que pase sobre las apófisis espinosas y partiendo de esa línea, acá tenemos la línea, vamos a trazar el segmento A, que va a medir la parte más saliente de la silueta cardíaca derecha, y el segmento B, que mide la parte más saliente de la silueta cardíaca izquierda. Y lo vamos a dividir por C, que es el diámetro transverso de la zona más ancha del tórax. ¿Bien? Este índice, lo normal es que nos dé 0,5. Si nos da mayor a 0,5, decimos que estamos hablando de una cardiomegalia. ¿Bien? Y bueno, después, dependiendo del valor, se clasifica en diferentes grados, pero bueno, lo importante es que se queden con A más B dividido C. ¿Bien? Y saber calcular el índice. ¿Eso hasta ahí quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Está claro. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar, como dijimos hoy, otro estudio que podemos pedir y que es muy utilizado en vascular, es la tomografía de tórax con y sin contraste. La tomografía de tórax, ¿alguien sabe de dónde a dónde va? De la Va base desde del... la base del cuello hasta las suprarrenales. Bien, ¿y saben la importancia de por qué incluir las suprarrenales? Porque en general, Las metástasis. Bien, perfecto, porque el primer lugar de metástasis del cáncer de pulmón son las glándulas suprarrenales. Entonces, siempre es importante incluirlas, ¿bien? Bueno, después la tomografía, nosotros tenemos diferentes tipos, tenemos la tomografía, perdón, la convencional y la de alta resolución. La convencional son cortes cada 10 milímetros, por lo tanto, o sea, tiene menor resolución, como lo dice la palabra, que la de alta resolución, que son cortes cada 1 milímetro. Y después tenemos diferentes ventanas. Ventana para parénquima, que son las imágenes de abajo, que las vamos a utilizar cuando querramos observar parénquima pulmonar, pero en este caso, como vamos a estudiar la vasculatura, vamos a pedir ventana para mediastino, ¿bien? Donde vamos a poder observar los grandes vasos, el corazón, etc. Siempre que vean una tomografía, la tomografía se hace en axial, ¿bien? Siempre que vean una tomografía coronal o sagital, es una reconstrucción, ¿bien? Bueno, entonces, acá les puse este gráfico a modo de repasar un poco la anatomía, ¿bien? Recuerden que la sangre venosa de miembro superior y cabeza y cuello la drena la vena cava superior hacia la aurícula derecha y la sangre de abdomen inferior, etcétera, la drena la vena cava inferior en aurícula derecha también. De acá, a través de la válvula tricúspide,
va a pasar al ventrículo derecho y va a salir por la arteria pulmonar. Esta va hacia los pulmones, se oxigena y retorna a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ¿bien? Que está bien hacia posterior, que es donde desembocan las 4 venas pulmonares. De allí va a pasar al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y el ventrículo izquierdo, como dijimos hoy, se origina a la aorta, que va hacia superior, se pliega sobre sí mismo formando el callado de la aorta y luego se dirige hacia posterior. Ven que le hace como que cabalga a la arteria pulmonar, ¿bien? Eso es importante ahora cuando veamos las imágenes. Ni bien, bueno, de la raíz de la aorta las primeras ramas que va a dar son la coronaria derecha e izquierda. Luego tenemos esta porción que se denomina aorta ascendente, luego se pliega sobre sí mismo, se va hacia posterior y hacia la izquierda, formando el callado de la aorta, que va a dar 3 ramas que son importantes. Tenemos el tronco brachiocefálico arterial derecho, que luego origina la carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. ¿Me siguen hasta ahí, chicos, o voy muy rápido? Esto es importante que sepan la anatomía bien, así después cuando pasamos a las imágenes puedan distinguir las diferentes estructuras. No, re bien. No, no va bien. Bueno, entonces dijimos tronco brachiocefálico, y del lado izquierdo, o sea, yendo hacia posterior y hacia izquierdo, vamos a ver que no da un tronco, sino que directamente nace la subclavia izquierda y la carótida común izquierda. ¿Bien? Este es el callado. Luego tenemos la aorta descendente, que llega hasta la cuarta torácica, donde ya se empieza a considerar como aorta torácica. La aorta torácica da varias ramas, da tanto ramas esofágicas, mediastinales, bronquiales, y luego a nivel va de T4 a T12. Y a nivel de la 12ª torácica atraviesa el hiato diafragmático pasando a ser la aorta abdominal. ¿Bien? La aorta abdominal va a dar varias ramas. Nosotros, yo quiero que se queden con las más importantes o las que les pueden llegar a preguntar en una imagen o marcar, hacer marcar, que son el tronco celíaco, que tiene 3 ramas el tronco celíaco. La gástrica izquierda, que se va hacia arriba y hacia la izquierda, o también llamada coronaria estomáquica. La esplénica, que tiene forma serpentiginosa y suele estar relacionada en relación con el páncreas, así que cuando ustedes ven el páncreas, pueden ir a buscar la esplénica. Y por último, la arteria hepática común, que va hacia la derecha. ¿Bien? Después, 1 centímetro por debajo, va a dar otra rama, que es la arteria mesentérica superior. Y acá es importante que ustedes tengan un concepto, que cuando la arteria mesentérica superior nace, forma un ángulo con la aorta. ¿Alguien sabe el nombre de ese ángulo? ¿Sería el compás aorto-mesentérico? Bien, perfecto. ¿Y me sabrían decir cuál es la importancia de este compás? ¿Sería por su contenido? O sea, que está ahí el gancho del páncreas y también una porción del duodeno. Bien, perfecto. O sea, por el compás aórtico mesentérico van a pasar la vena renal izquierda, que va a ir a drenar a la vena cava inferior, que se encuentra a la derecha de la aorta. Bien. Se asoma el gancho o proceso unciforme del páncreas. En realidad no se dice qué pasa, sino que se asoma. Y después pasa también la tercera porción del duodeno. Y esto es importante porque a veces en algunos pacientes puede estar disminuido el ángulo. Lo normal es de 30 a 50 grados. Y si está disminuido, esto puede generar tanto trastornos venosos a nivel renal como trastornos digestivos, ¿bien? Es importante tenerlo en cuenta, más que nada por eso. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Bien. Bueno, por debajo de la mesentérica superior, entonces que forma el compás aórtico mesentérico, tenemos que dar las arterias renales, izquierda y derecha. Por debajo va a dar arterias también ováricas, testiculares, dependiendo del sexo. Y
por último, o por debajo, tenemos la mesentérica inferior. ¿Da más ramas? Sí, pero yo creo que por ahora se queden con esas, ¿bien? Y por último, a nivel del E4, se va a dividir en las arterias ilíacas comunes. Acá les dejé la medida normal de la aorta, de las diferentes partes. Fíjense que a medida que va, digamos, avanzando, se va haciendo más finita, ¿bien? A nivel de la aorta ascendente, lo normal es hasta 3,5 centímetros. A nivel de la descendente, hasta 3. Y a nivel de la abdominal, o sea, esta torácica descendente, hasta 3. Y a nivel de la abdominal, 2,7 centímetros por encima de los vasos renales, 2 centímetros por debajo de los vasos renales y 1,5 centímetros las ilíacas. Entonces acá es importante que ustedes sepan estas medidas para saber distinguir cuándo está aumentada de tamaño o estamos en presencia de un aneurisma. ¿Bien? Bueno, y Tenés después, un cachito ahí, Mechi. sí, Paco, ¿Me volvés al anterior? ahí va. Chicos, esto que parecen números en el aire, que de hecho lo son, de última después pregúntenle a los profes en el patológico si ellos consideran relevante que ustedes lo aprendan, pero la importancia es porque ustedes van a ver en el patológico el aneurisma, que es justamente la dilatación. Y de acuerdo a qué zona de la aorta van a encontrar dilatada, va a variar el punto de corte a partir del cual decimos que es un aneurisma. Para que no se acuerden muchos números, Mechi se lo hizo recontra sencillo. De proximal a distal se acuerdan 3,5, 3, 2,7, 2, 1,5. Ven que va disminuyendo, ¿sí? Desde que la aorta sale hasta que se divide en las ilíacas, que el último 1,5 es de las ilíacas, que también pueden tener aneurisma y por eso se los mencionamos. ¿Queda claro eso? No quiero que pase Sí, como que sí. le damos un dato random al pedo, sino que después eso tiene una aplicación, se los pueden llegar a preguntar o al menos tiene una utilidad. Bárbaro, gracias. Tal cual. ¿Sigo, Joaco? Mándale nomás. Bien. Bueno, entonces ahora vamos, ya que repasamos sistema arterial, no sé si tienen alguna duda o quieren preguntar algo de aorta, voy a pasar a las venas. Bueno, eh, la sangre venosa entonces va a volver al corazón a través de dos grandes vasos, ¿bien? La vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, ¿cómo se forma la vena cava superior? Se va a formar por la confluencia, recuerden que las venas tienen aferentes, no eferentes como la arterial. Entonces se forma por la confluencia de la yugular interna, que drena el cerebro, y la subclavia, que drena los miembros superiores. Bien, estas dos van a formar el tronco brachiocefálico, ya sea izquierdo o derecho, que se van a terminar uniendo para formar la vena cava superior, que desemboca, como dijimos hoy, en la aurícula derecha. Y después tenemos la vena cava inferior, que se forma a través de la confluencia de las ilíacas, forma la vena cava inferior. Y acá les puse este gráfico de la formación de la vena porta. Se suele formar en la parte posterior, a la altura del páncreas, más o menos como para que tengan una idea de la relación. Y se va a formar por confluencia de esta vena que proviene del vaso, que es la vena esplénica, que se une con la vena mesentérica inferior, formando el tronco esplenomesalaico. Este tronco esplenomesalaico se va a unir a la vena mesentérica superior y así es como se va a formar la porta. Que luego a nivel del hígado, bueno, se divide en su rama derecha e izquierda y que luego esta sangre proveniente de la vena porta va a ser drenada por las venas hepáticas derecha, izquierda y media que desembocan en la vena cava inferior. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a arrancar con las imágenes, si no tienen ninguna duda. Nosotros vamos a tener en la tomografía cortes a distintos niveles. ¿Bien? Entonces, si nosotros tenemos un corte bien superior, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, como dijimos hoy, tenemos las carótidas comunes y las venas yugulares internas. ¿Bien? Un corte más por debajo, vamos a encontrar lo que son también las carótidas, las
eh, subclavias, ya vamos a encontrar que en el corte superior no lo teníamos, y ambos troncos venosos, brachiocefálicos. Ya en un corte base inferior también encontramos, se le llama corte de los 5 vasos, encontramos ambos troncos brachiocefálicos venosos, pero son 5 vasos porque acá fíjense que la carótida común con la subclavia ya se unieron para formar el tronco brachiocefálico arterial. Entonces ya hay digamos, no son 2 vasos, sino que uno solo. Y del lado izquierdo aún vamos a tener la carótida común y la subclavia, ya que estas no nacen de un tronco. Recuerden que yo les dije que salen directamente del callado de la aorta, ¿bien? Y por debajo tenemos el corte de los grandes vasos, que bueno, pasa a nivel de la vena cava superior y del callado de la aorta. Entonces, bueno, acá les puse lo mismo. Esta es una tomografía, una reconstrucción en corte coronal con contraste, donde podemos observar el ventrículo izquierdo, vemos cómo está saliendo la aorta, acá en su callado está tanto el tronco brachiocefálico arterial, que se divide luego, y por este lado la carótida interna, la carótida común, perdón. Bien. Bueno, entonces, acá, Perdón, Mechi, que te interrumpa. En 9 se Paco. corta, volvemos con el mismo link al toque, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos el primer corte, que era el que yo les había hablado, el más superior, ¿bien? Donde tenemos las arterias carótida común y la vena yugular interna. Acá para acordarse y ver cuál es cuál, obviamente acá está marcado con color, en el momento van a ver solamente 2 círculos blancos, entonces para saber distinguirlas, recuerden que las venas no tienen capa muscular, por lo tanto son más distensibles y suelen ser de mayor tamaño, ¿bien? Que las arterias. Y la carótida siempre está interna, o sea, se dice que la vena es como que cuidan a las arterias porque se encuentran hacia anterior, ¿bien? Entonces, esa es una forma fácil de recordar que está cuál es cuál. Bueno, acá tenemos de nuevo lo mismo. ¿Alguien me sabe describir qué estudio es, en qué corte, si tiene o no contraste? ¿Qué observamos? Es una tomografía axial. Este, Bien, ¿tiene contraste? sí, está contrastada. Perfecto. ¿Y a qué nivel te parece que estamos? Más o menos. Estamos a un nivel alto, Bien, un nivel cervical. perfecto. ¿Y qué puedes observar en la imagen? Se puede observar la columna vertebral cervical, Bien, la tráquea y los vasos que acompañan. perfecto. Después el esófago acá se ve bien, no está aplanado, o sea, se ve la luz. Claro, eso seguramente porque el paciente justo tragó, entonces sale con aire. Lo normal Está colapsado normalmente. suele estar colapsado, sí. Y bueno, perfecto. Entonces, ahí estamos observando, como dijo compañera, los costados de la tráquea, esta imagen hipodensa. Bueno, 2 imágenes hiperdensas que corresponden al paquete vasculonervioso del cuello. Hacia afuera, recuerden, en tamaño más grande, la vena yugular. Hacia adentro, la carótida común. Bueno, y acá ya tenemos un corte más inferior, donde dijimos que el segundo corte es el corte de los 6 vasos, ¿bien? Entonces, ¿qué encontramos? En verde tenemos los troncos venosos brachiocefálicos, en celeste la arteria subclavia, y en violeta tenemos la arteria carótida común, ¿bien? O sea que a este nivel, nada, es difícil, digamos, identificar cuál es cada vaso, por lo tanto, obviamente esto es solo una imagen, nosotros lo que vemos es el dinámico, entonces a medida que vamos descendiendo podemos seguir el recorrido de los vasos, ¿bien? Pero bueno, siempre recuerden que los troncos venosos van a ser los de mayor tamaño, y hacia interno tenemos la subclavia y bueno, la carótida.
Bueno, y después pasamos a un corte todavía más inferior, que es el corte de los 5 vasos. Seguimos teniendo los dos troncos venosos brachiocefálicos, ¿bien? Fíjense cómo el tronco brachiocefálico izquierdo se está desplazando hacia la derecha porque, digamos, para confluir y formar la vena cava superior, ¿bien? Y por detrás, en amarillo, encontramos el tronco arterial, o sea, la subclavia del lado derecho con la carótida ya se unieron formando el tronco arterial brachiocefálico, mientras que del lado izquierdo aún tenemos subclavia y carótida. ¿Bien? Bueno, acá les puse una memotecnia, que es tejido celular subcutáneo, para acordarse de derecha a izquierda, tronco brachiocefálico arterial, carótida interna y subclavia. ¿Bien? Obviamente también están los troncos brachiocefálicos venosos. Acá tienen la misma imagen. ¿Alguien me podría describir este estudio? ¿Qué estudio es? ¿En qué corte? Te quería hacer una pregunta, recién pero no te quería interrumpir. Sí, Si estamos en un corte muy arriba, o sea, en la base del cuello, y yo no alcanzo a ver los pulmones, o sea, no se ve. bien. De todas formas, digo que es una tomografía de corte axial con ventana a mediastino, por más que no lo vea, porque lo intuyo. Sí, o sea, yo diría que sí, que es una tomografía computada en corte axial de tórax, con ventana para mediastino. No sé Buenísimo. si Joaco me podrás a ver si, no sé si tienes algo para decir. Sí, sí, está bien eso. A ver. No vemos tomografías solamente de cuello, sí podemos llegar a ver el cuello en una tomografía de, ¿cómo se llama? De cabeza, pero no les van a poner eso y nadie les va a decir que está mal. O sea, no les van a poner una tomografía de cuello solamente. Vamos a ver la de tórax. Y si hubiera una ventana para parénquima y estuvieran en el cuello, van a ver todo súper blanco y no se distingue prácticamente nada. En Claro, por no eso. les van a poner eso. La pueden llegar a ver en clase o si ustedes se meten a Radiopaedia y se van a dar cuenta al toque que es una ventana para parénquima porque no se distingue nada. En realidad voy a hacer una pequeña aclaración, como lo hice yo en las clases que di el fin de semana y demás. En realidad esto que está acá, en realidad todo esto que está acá es una ventana de partes blandas. Llamala acá mediastino porque estás viendo un tórax, pero no llamamos ventana de retroperitoneo o de cavidad abdominal a una ventana que no es pulmón. Le llamamos ventana de partes blandas. ¿Qué significa? Que lo que está jerarquizando son las partes blandas. No está ni jerarquizando el hueso y tampoco está jerarquizando los pulmones. Entonces, para nombrar como un paraguas más grande, a esta ventana que te permite ver las partes blandas, que la vas a trabajar igual, así sea un abdomen o una pelvis, llama a la ventana de partes blandas para no confundirte. ¿Querés llamar la ventana de mediastino? Llamala. Llamala en un tórax, pero no digas ventana de mediastino en un abdomen, porque es una ventana de partes blandas. La ventana es el manejo que hacemos nosotros de la escala de gris, que nos permite ver las diferentes estructuras. Esta ventana te permite ver la piel, te permite ver la grasa, te permite ver el músculo y te permite ver las estructuras vasculares, por ejemplo. ¿Más claro ahí, Gonzalo? Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, y acá, entonces, si seguimos, les había dicho que la describan, ¿no? Ya igual medio la escribimos. Pero, bueno, es el mismo corte que este, digamos, con las estructuras sin marcar. Y bueno, después tenemos un corte aún más inferior, ya acá estaríamos a nivel del tronco de la arteria pulmonar, donde podemos observar en verde lo que es aorta ascendente y descendente, pegada a la columna, la aorta descendente y acá la ascendente. Por detrás de la aorta ascendente, en rosado tenemos marcada la vena cava superior. En amarillo, acá tenemos lo que es la arteria pulmonar, ¿bien? Con su rama derecha y la rama izquierda.
sale cortado por la imagen, pero en realidad esto en un dinámico, digamos, sería a continuación. Por acá tenemos los bronquios, y acá tenemos esta vena chiquitita que, bueno, suele ir pegada a lo que es la aorta descendente, que es la vena ácigos, ¿bien? Bueno, acá tenemos lo mismo, entonces estamos viendo una tomografía axial con ventana para partes blandas, con contraste endovenoso, donde podemos observar entonces diferentes estructuras, aorta ascendente, descendente, arteria pulmonar con la rama pulmonar derecha e izquierda. Acá tenemos vena cava superior. Estos son diferentes vasitos que se están ramificando. Vena ácigos al lado de la aorta descendente. No sé cuántos éramos, Joaco, para... Estaba hablando con un micrófono muteado. Éramos 27 más o menos, si no recuerdo mal, así que mandaremos, ya estamos casi Perfecto. todos. Digo. Bueno, ya terminé, chicos. Entonces, ¿están viendo ahí la pantalla? Sí, Sí, sí. se ve. Nos habíamos quedado entonces en este corte. Y acá, bueno, vamos descendiendo en estos cortes, obviamente. Acá ya estamos a nivel de cavidades ventriculares y auriculares, a nivel de corazón. Podemos observar hacia la izquierda el ventrículo izquierdo, hacia posterior tenemos la aurícula izquierda, donde vemos que están desembocando las venas pulmonares, derecha e izquierda, por detrás la aorta descendente, bien, ya hizo su callado y está descendiendo por atrás. Después tenemos aurícula derecha, raíz de la arteria aorta, naciendo del ventrículo izquierdo, y por delante el ventrículo derecho, hacia anterior. Acá tenemos también un corte todavía más inferior, donde ya dejamos de ver la raíz de la aorta, y vemos claramente las cuatro cavidades, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda hacia posterior, aurícula derecha y ventrículo derecho hacia anterior. Y bueno, y acá esto ya es una tomografía axial de abdomen, como pueden ver. Acá tenemos el estómago, acá tenemos el hígado, que bueno, ustedes todavía no vieron abdomen, entonces capaz que es un montón para ver ahora, pero nada más era para mostrarles lo que hoy les había nombrado del tronco celíaco, que si recuerdan, les dije que teníamos la gástrica izquierda, ven que va hacia, se está dirigiendo hacia el estómago, la arteria esplénica, que va a ir hacia el vaso, y la arteria hepática común, que se dirige hacia el hígado. Sería entonces el tronco celíaco. Acá tenemos otra imagen con la arteria esplénica, que como les dije hoy está relacionado con el páncreas. Esto es un pedacito de páncreas, ¿bien? Entonces va por el costado y tiene ese trayecto así como serpentiginoso, ¿bien? Y se dirige hacia el vaso. Y de este lado tenemos dirigiéndose hacia el hígado, a la hepática común. Bien, acá la gástrica izquierda yo no la veo, no sé si, pero es como que la gástrica izquierda es la primera que se va hacia superior, entonces a veces no las vemos en el mismo corte. Y al lado derecho les puse una imagen de es un corte más inferior, donde vemos la aorta abdominal dando como rama la arteria mesentérica superior, que como les había dicho, entonces
formaría el compás aórtico mesentérico, que es lo que les traté de graficar acá. Bien, tenemos aorta descendente abdominal dando la arteria mesentérica superior, y este sería el compás aórtico mesentérico, donde vemos, acá la flecha parece la mesentérica superior, pero está marcando el gancho del páncreas, ¿bien? Sería esta zona. Acá tenemos de la vena cava superior, ven la arteria renal izquierda, que está como yendo hacia la vena cava inferior. La vena Mechi. ¿Qué dije, perdón? Arteria, pero no pasa nada. Perdón, vena cava inferior. Y también pasa la tercera porción del duodeno, que no sé, Joaco, si ahí vos la podrás marcar, yo la verdad que me cuesta distinguirla. No, porque pasan a diferente altura. Si tuviéramos el dinámico, por ahí subimos un poquito, bajamos un poquito y lo encontramos. En tu gráfico de al lado, en el dibujito, se ve que no pasa todo por la misma altura. Claro, perfecto. Bueno, es también para graficar lo mismo, compás aórtico mesentérico. Por acá vemos pasando la vena renal izquierda, que va a desembocar a la vena cava inferior. Ahí Flavio está marcando el duodeno. Muchas gracias, Flavio. Bien. Ahí va. Gracias. Bueno, este también es un corte más inferior, que acá ya la aorta abdominal se divide en ilíacas primitivas, derecha e izquierda, que luego se van a dividir a su vez en ilíacas externa e interna, y más a la imagen de la derecha, más debajo todavía, más inferior, ya vemos la articulación coxofemoral y está formando la arteria femoral. Así que bueno, eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna consulta, quieren que vuelva alguna diapositiva, expliquemos algo más. No, no se entendió. Bien. ¿Ninguna duda entonces? Bueno, entonces sigo yo si querés, Mechi. Dale, Paco. No sé si querés mostrar el dinámico al final o como quieras. Les iba a preguntar a ellos. Tengo para dar todo. Un poco de intervencionismo, que es básicamente teoría, así que voy a hacer algo que a mí no me gusta, pero que es leer un power, que es algo que ustedes lo pueden leer, pero siempre viene bien una clase sobre eso. Y también tenemos para ver un dinámico con referencias sobre todo lo que estuvo mostrando Mechi. Podemos hacer las dos cosas si ustedes tienen ganas, si tenemos tiempo, pero la cuestión es, ¿qué quieren que hagamos ahora? ¿Vamos ahora al dinámico o arrancamos con intervencionismo? Con El dinámico dinámico podría ser. estaría bueno, sí. Dale, a Porque mí de me parece últimas, más útil el dinámico para fijar Sí. todo lo que les contó Mechi ahora. Así que vamos con eso. Vamos a empezar por el corte axial, que es el clásico. Y tengo la ventaja de tener el machete al lado. No sé si eso Flavio le gustará o me cagará a pedo, pero cualquier cosa que tengamos dudas, el archivo de Radiopaedia viene con el machete. Bueno, em, esta es una tomografía de tórax con contraste, ventana para mediastino, o si quieren más general, como decía hoy, para partes blandas. Esto es diafragma. Vamos a ir subiendo. ¿Esto qué les parece que puede ser? la aorta. La aorta, exactamente. La aorta que está pasando de ser torácica a abdominal, ¿no? Bien, subimos un poquito y nos encontramos con esto. Acá estamos viendo, acuérdense siempre que en la tomografía vemos desde abajo, ¿sí? Entonces, nuestra derecha es la izquierda del paciente. Esto es izquierda, esto es derecha, ustedes ya lo saben, pero siempre viene bien recordarlo. Esto, ¿qué les parece? ¿Qué cavidad del corazón les parece que es? Ventrículo izquierdo. Ventrículo Perfecto, izquierdo. ventrículo izquierdo. Y esto es el ventrículo derecho.
Acá, que a mí me interesa recalcar es esto, miren, el grosor de esta pared. ¿Lo ven? Fíjense Sí, que se es ve. bien grueso en relación a la pared del ventrículo derecho. Es 1 centímetro más tiene. Esto tiene 1, no me acuerdo si 1,2, 1,4, no recuerdo. Tampoco me parece muy relevante. Esto tiene la mitad, perdón, uno menos, 0,4, si no recuerdo mal, milímetros. No lo tienen que saber. Lo digo como para que ustedes sepan o vean la diferencia, que es muy importante. Este es el tabique, ¿sí? El tabique interventricular. Eso se los pueden pinchar a ustedes como anatomía. Es lo que divide el ventrículo derecho del izquierdo. Mm. Esta es la aorta descendente torácica. Eh, y si subimos un poquito más, a ver, fíjense cómo se comunica a través de esto, el ventrículo izquierdo, con esto, que es la aurícula izquierda. ¿Ven cómo se ve ahí la válvula, la mitral? La comunicación entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda no es como se suele ver en los dibujos, que se dibuja así para que se vea más fácil, que está una arriba de la otra. La válvula mitral, ¿a mí se me ve? Si yo muevo las manos, sí. La válvula mitral está en la cara anterior de la, más o menos, ¿no? Yo tampoco voy a ser tan específico, pero está delante de la aurícula izquierda y está en la cara posterior del ventrículo izquierdo. Y si seguimos subiendo, bueno, acá vemos un poco de aurícula derecha, que está sin contraste o con poquito contraste. Y miren cómo vemos acá esto. ¿Alguien se da cuenta qué es esto que se ve acá al medio? Si yo voy para abajo, tengo ventrículo izquierdo, voy subiendo, aparece esto acá. ¿Quién se anima? Es la aorta, está bien, ¿sí? Estas rayitas son las valvas de la válvula aórtica. Muy bien. Fíjense cómo se ve ahí el botón aórtico. No, esto no es el botón aórtico, perdón. Es el bulbo, creo que se le llama. Es la primera parte de la aorta que tiene esa forma de donde, miren, está saliendo la coronaria. Esto es derecha y ahí está la izquierda. Muy bien. Fíjense también cómo se ve acá atrás, en la aurícula izquierda. Acuérdense que la aurícula izquierda, chicos, es como la mochila del corazón. Siempre está bien atrás. Es lo más posterior en el corazón. Bajamos un poquito, vemos cómo llega una vena pulmonar derecha. Acá hay una vena pulmonar izquierda. Seguimos subiendo y aparecen las otras. Mira, vena pulmonar izquierda superior, vena pulmonar derecha superior. No tienen que saber cuál es superior e inferior. Acá nos podemos dar cuenta porque tenemos el dinámico. Si yo les pusiera esta foto, no hay forma que ustedes se den cuenta si es superior o inferior, pero sí acuérdense que tenemos dos venas pulmonares de cada lado. ¿Hasta acá me siguen bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien. Em, Seguimos subiendo un poquito. Miren esto. ¿Qué habíamos dicho que estaba acá? El ventrículo derecho. El ventrículo derecho. Bien, ventrículo derecho. Subimos un poquito. Acá tendríamos la válvula tricúspide, que es la que lo comunica con la aurícula derecha. Seguimos subiendo, se separan los dos. ¿Y qué me aparece acá? ¿Qué es esto que estamos viendo acá a esta altura? Ya no es ventrículo derecho. Pasa que al no tener contraste capaz no se ve con tanto detalle. Pero ¿qué hay acá? A esta altura. El tronco, la pulmonar, o sea, el tronco Claro, pulmonar. el nacimiento de la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho. Y nosotros la seguimos para arriba. Fíjense que acá tenemos la aorta y la arteria pulmonar. Acuérdense, no sé si se acuerdan algo de embriología, pero se acuerdan que venían como rotados los vasos. Entonces, la aorta que sale del ventrículo izquierdo la van a ver a la derecha de la arteria pulmonar, que la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho, queda un poquito a la izquierda, por esa rotación que hacen. Fíjense que ahora, si seguimos, voy a borrar esa cruz, si seguimos a la arteria pulmonar,
van a ver cómo pasa por abajo del callado aórtico y se divide en sus dos ramas. Acá tenemos la rama derecha, y si seguimos un poquito, ay, no me sube más, me está jodiendo. Bueno, si subiéramos esto es lo más que llega. Si subiéramos un poquito más, veríamos acá la rama izquierda de la arteria pulmonar. Esto es una vena, ¿ven? Esto es una vena que viene ahí. La rama izquierda de la arteria pulmonar vendría para este lado. Y fíjense que está por debajo del callado. Si esto es aorta ascendente y esto es aorta descendente, si el estudio nos permitiera seguir subiendo, el callado lo encontramos así. ¿Se entiende, no es cierto lo que estoy diciendo? Sí, sí, se entiende. Sí, se entiende. Bien, espectacular. Aprovecho, Joaco, a hacer una aclaración en este estudio que hoy a la mañana les mostré un TEP. Dale. Entonces, interesante este estudio, diferente al de hoy a la mañana. Este estudio tiene material de contraste endovenoso en una fase diferente a la fase que vimos hoy a la mañana, porque hoy a la mañana lo que deberíamos haber estudiado y que fue lo que estudiamos era el pool de contraste en esta estructura, porque teníamos que ver un TEP, un tromboembolismo pulmonar. Entonces, este estudio no sirve para ver un TEP. Este estudio, por más que sea una tomografía de tórax con contraste endovenoso, es una porquería para ver un TEP. Está pésimamente mal hecho. ¿Por qué? Porque la sustancia de contraste, en vez de estar en la aorta, tiene que estar acá para ver exactamente todos los vasos de las arterias pulmonares para ver si están trombosados o no. Este es un estudio en fase netamente arterial para ver una patología de la aorta. Nada que ver con lo que vimos hoy a la mañana, que era para ver un TEP. Listo, eso era. Aproveché este que está bueno porque fíjate que tiene alta concentración de contraste en la aorta y esto no. En la pulmonar no. Entonces, bueno, esto no sirve para evaluar un TEP. Esto está pésimamente mal hecho. Hay que ver cómo prescribieron. Si esto fuera un estudio de tomografía de tórax con contraste endovenoso para un TEP, esto está mal hecho. Hay que colgarlo de los dedos pulgares al especialista en imágenes porque no sabe cómo se trabaja un TEP. Ahora, si me pidieron una tomografía de tórax con contraste, esto está espectacular. O sea, que la importancia acá es la prescripción médica, acto médico. Tal Listo, cual. gracias. Gracias, Flavio. Si tuviéramos que pedir un estudio para TEP, pedimos una resonancia, ¿qué estoy diciendo? Una tomografía de alta resolución con protocolo para TEP y veríamos otra cosa totalmente distinta, como recién les decía Flavio. Yo acá tengo anotado que esto es un angiograma coronario, así que claramente es otro estudio y por eso no nos sirve para TEP. Claro, por eso se ve tan lindo la coronaria. Si Tal no, no la cual, ve tan linda, claro. exactamente. Entonces está bien pedido para una coronario TC o angiotomografía coronaria. Es lo mismo. Cualquiera de los dos pedidos, ese es un estudio espectacularmente hecho para ver para ver las coronarias, pero no sirve para hacer un TEP, o sea que está bien. Todo depende del pedido. Nosotros vamos a hacer el mueble que nos pidan. Listo, sencillo. Gracias. Bien. Bueno, y para terminar de aprovechar el estudio, si nosotros volvemos a bajar y llegamos a la emergencia de los grandes vasos, fíjense cómo tenemos emergiendo a la aorta, emergiendo a la arteria pulmonar, subimos un poquito, a la misma altura vamos a tener la emergencia la emergencia no, en realidad es la llegada, está mal decir emergencia, de la vena cava superior, que la vamos a encontrar acá, miren. Subimos un poquito, esto es vena cava superior. ¿La ven ahí? Si bajamos un poquito más, tenemos aurícula derecha. Subimos un poquito, vena cava superior. Otras cosas que vemos en este estudio, esto y esto son los bronquios fuentes, derecho e izquierdo. Acuérdense que sobre el bronquio fuente, perdón, derecho e izquierdo. Acuérdense que sobre el bronquio fuente izquierdo es donde tenemos el callado de la aorta. ¿Sí? Este bronquio, si nosotros pudiéramos seguir subiendo, hace así y la aorta le pasa por encima. Y el bronquio fuente derecho. Si siguiéramos subiendo, estos dos se encuentran en la tráquea. Acá no lo vemos porque está colapsado y no tiene luz, pero encontramos al esófago, o al menos eso sería la topografía del esófago. Si ustedes no lo ven, no digan, ahí está el esófago.
porque no lo distinguimos, pero sí pueden hablar de topografía de esófago. Y creo que no veo nada más. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿O algo que quieran ver o que no haya quedado claro? Tengo otros No, estamos perfectos. estudios que yo quiero que aporten. Si esto no aporta nada, ustedes me dicen, Joaco, me confunde, no me sirve, lo dejamos de lado, porque nadie les va, me juego los huevos que nadie les va a tomar este estudio para preguntas de anatomía. No creo que los vayan a castigar con estas cosas. Mi idea es que podamos pensar anatomía de manera tridimensional. Así que si jode, me frenan, si no se entiende, me frenan. Bien. Esto es una tomografía, ¿sí? Igual que la anterior, con contraste endovenoso, con ventana para partes blandas o para mediastino en este caso, pero es una reconstrucción coronal. Acuérdense que a diferencia de la resonancia te hace planos multicortes. Acá no. La tomografía hace siempre cortes axiales y después el software lo reconstruye. Si ustedes ven un plano coronal o un sagital, hablamos de reconstrucción. Podemos ver lo mismo, pero en otro plano. Esto, vamos a ir dibujando. Esto es el ventrículo izquierdo. Acá tenemos, sigamos un poquito más. Bueno, esto sería territorio del ventrículo derecho y esto territorio de la aurícula derecha. Acá arriba tenemos la orejuela derecha, es una parte de la aurícula. Acuérdense que las dos aurículas tienen su orejuela. Y acá, ¿qué estamos viendo? Empezamos a ver la aorta. ¿Ven? Seguimos un poquito más. A ver si me deja. Para el otro lado. Seguimos un poquito más. ¿Y ven cómo se ve la aorta? Ahí tenemos el callado de la aorta. Estoy siguiendo la aorta nomás. Al resto no le doy bola todavía. Este sería el botón aórtico que podemos llegar a ver en las radiografías, ¿sí? Que no hablamos acá de botón aórtico, solamente radiografía. Y luego encontramos la aorta torácica descendente. Bien. Eso es lo lindo de tener el dinámico, que podemos seguir cada estructura. Miren, ventrículo derecho. Esto es arteria pulmonar, pero que nace por detrás de la aorta. Miren, a ver si lo encuentro. Ahí se está dividiendo. Yo no llego a verla, el nacimiento, pero estaría por ahí. Bueno, esta es la bifurcación, fíjense, de la arteria pulmonar, digo bien, la rama derecha para allá. Ahí se me está ramificando la rama derecha de la arteria pulmonar. Y si la seguimos para este lado, ahí también se me está ramificando para acá. Esto sigue siendo arteria pulmonar. Ahí tenemos la ramificación de la rama izquierda. Dije derecha, creo, ¿no? O sea, rama izquierda de la arteria pulmonar. Bien. Y acá quería mostrarle, esto es aurícula derecha. Acá aparece la cava superior. Y miren acá. Esto quiero mostrarles que me resultaba interesante hoy. Esto es vena cava superior. Acá está recibiendo, si yo subo un poquito, la rama, el tronco brachiocefálico venoso izquierdo. ¿Lo ven? Sí, se ve. Perfecto. Ahí. Fíjense, está ultra blanco, tiene muchísimo contraste. Bien hiperdenso. Y este es el otro tronco brachiocefálico venoso que está llegando acá para formar la vena cava superior. ¿A alguien se le ocurre por qué uno se ve blanco furioso y el otro se ve densidad de partes blandas? Puede que no le haya llegado todavía el contraste. Claro, miren, sigamos acá. Esto es la arteria, perdón, la vena subclavia, que es donde se pueden o se suelen hacer las inyecciones de contraste. Entonces, por acá está entrando el contraste, va a llegar al corazón a través de vena cava superior y se va a distribuir en todo el árbol. Acá no va a llegar nunca, o va a llegar, no sé, dentro de 10 minutos, qué sé yo cuándo. Porque no va a ser un flujo reverso.
El flujo de la sangre viene así, entonces el contraste nunca va, imposible que haga este recorrido. ¿Se entiende? Sí, Bien. Eso se suele ver incluso en los cortes axiales, entonces ustedes ven una blanca de un lado y una más gris, más grisácea del otro, y entonces les cuento esto para que lo tengan en cuenta a la hora de ver los estudios. Bien, y para volver un poquito a la aorta, porque también está bueno, fíjense que acá tenemos la ascendente torácica, el callado y la descendente, como decíamos hoy. Del callado vamos a ver, de acuerdo a la altura, la salida de los vasos. El primero que vemos acá es el tronco brachiocefálico arterial, donde vamos a ver la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. Y si seguimos un poquito, ahí estamos viendo, esto me parece que es subclavia y más adentro deberíamos, ahí está la carótida, la 38. No se ve perfecto, pero se ve cómo van saliendo los vasos en orden. Ahí hay uno, acá hay otro, ahí atrás. Y si seguimos yendo un poquito más para allá, acá aparece el otro. la luz Bueno, que está al lado de la tráquea sería el esófago, una chiquitita. Ahí, viste, como estabas mostrando la carótida, que se veía, hay una luz pequeña al no estoy lado. seguro y no te quiero mentir. Sí, esófago, mirá. Ah, buenísimo. Sí, bien. ¿Sirve mirarlo así? Y hay que pensarlo de atrás para adelante, porque como es Eh, coronal, te da sí. un poco de lío en la cabeza como venís con el axial, pero se ¿Sabés Bueno, resuelve. sabés qué es lo lindo de este corte? Lo lindo de este corte, como les decía yo en las charlas anteriores, es tener la radiografía de tórax en la cabeza. Entonces, andate para adelante, Joaco. Bien. Entonces, si uno tiene la radiografía de tórax en la cabeza, ahora sí, empezá a desplazarte hacia atrás. En una radiografía de tórax, lo que puede llegar a marcar, seguí, 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 seguí. Bueno, listo, quédate ahí. Entonces, vos sabés que en la radiografía de tórax tenés arcos. Entonces tenés un arco, tenés el otro arco, tenés el otro arco a la izquierda, y después a la derecha tenés un arco y tenés el otro arco. Entonces, si vos tenés en la radiografía si vos mirando las imágenes de tomografía en reconstrucciones coronales, tenés la radiografía de tórax, podés entenderla la radiografía de tórax, porque esta imagen es tremendamente anatómica y sin tanta superposición. Ahí tenés los arcos izquierdos, fíjate, ahí tenés los arcos izquierdos. Si uno recuerda cómo están hechos los arcos izquierdos, ahí tenés los arcos izquierdos. Los derechos lo tendríamos que ir a buscar, pero bueno, uno puede ir recorriéndolo y entonces vas a buscar los arcos derechos. Ahí lo tenés, mirá el arco derecho. Ahí tenés el arco impecable. derecho. Es espectacular esto para entenderlo, para entender la radiografía de tórax. La radiografía de tórax se puede entender muy bien con una imagen coronal de tomografía computada. Nada, eso, me parecen re valiosos estos cortes. Gracias, Joaco. Gracias, Flavio. Bueno, y nos queda este mm, para entender un poco la relación de las estructuras desde anterior hacia posterior. Me parece que está bueno. A ver, nos vamos a ir. Esto es la izquierda, este es el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Acá nos vamos bien a la izquierda. Empezamos a irnos para la derecha, encontramos el ventrículo izquierdo. Ahí empieza a aparecer, fíjense acá, el ventrículo derecho. A ver, no les quiero mentir, muy bien, el ventrículo derecho. Y fíjense cómo se ve acá. La arteria, la emergencia de la arteria pulmonar, que aparece antes de izquierda a derecha, y esta es la aorta descendente torácica. Bueno, acá ya es abdominal, ahí está el diafragma. Esto es la aorta descendente torácica, este es el callado, fíjense que ahí está haciendo una rama, después vamos a ver cuál es. Seguimos yendo un poquito para la derecha, ahí tenemos bien la punta del callado, aorta ascendente torácica, y miren lo que hace la pulmonar.
¿sí? Es Nos seguimos increíble, desde pero acá es abajo. idéntico a la radiografía, la de frente y la de perfil. Es que tal cual, lo que dijo Flavio está muy bueno pensarlo así. Bueno, ¿ves? Esto te sirve para entender, claro, querido, esto te sirve para entender una radiografía historia de perfil. Es maravilloso esto. No, Si sí, sí, ustedes- es maravilloso. No, no, está buenísimo, está buenísimo. Si ustedes pueden involucrarse en estos cortes y tener la radiografía de tórax en la cabeza, dicen, claro, la puta madre, esto es así. Ahí está, ahí tenés la anatomía. Está Es que buenísimo. acá es fácil delimitar el mediastino porque está todo resaltado. Claro, por Sí. supuesto. Sí, claro. Bueno, bien, entonces, pensemos. Esto es aorta torácica descendente. Ya como lo estoy escuchando cancheros. ¿Esto qué es? El bronquio fuente, Fuente. ¿Cuál? el izquierdo que pasa por abajo de... Bien. Milagros, ¿no es cierto? Sí, sí. Espectacular. ¿Y esto qué es? Eso me confunde, era lo que te iba a preguntar del anterior, porque nosotros decíamos que la aurícula izquierda la teníamos tipo posteromedial. ¿Eso ya sería aurícula izquierda o es ventrículo Eso izquierdo? es aurícula izquierda. Está bien que sea posteromedial, ¿eh? De hecho, es posteromedial. Y acá estamos bastante en el medio, si bien estamos un poquito tirados a la izquierda, porque vemos el bronquio izquierdo y porque vemos bien la aorta, la aurícula izquierda es más ancha que alta, ¿sí? Es como, porque acuérdense que le están llegando las venas de los costados. Si nosotros la seguimos, miren, ustedes ahora pongan el ojo acá. Sí, Vamos a seguirla para la izquierda, Joaquín. Ahí está. ¿Ven cómo llegan estos vasos? Mirá, eso y eso son venas pulmonares que vienen de los pulmones. Miren, ven, viene esta de acá arriba, esta de acá abajo, vienen a encontrarse acá. Esto es ventrículo izquierdo. Fíjense que ahí se nota la diferencia. claro. Seguimos yendo un poquito y ahí esto ya es aurícula izquierda, todo esto es aurícula izquierda, que ahí se ve la diferencia incluso. Miren, obviamente va a haber un punto en el que no diferenciemos, porque tenemos la válvula mitral, que capaz no la podemos ver con mucho detalle. Está bien confundir acá en qué punto es aurícula, en qué punto es ventrículo, pero fíjense que está clarísimo. Aparte es bien posterior. El ventrículo es bien anterior. Acá ya nos empezamos a quedar sin ventrículo. Claro, lo reconstruís viendo las imágenes, cómo llegan los vasos. Tal cual. Bueno, Con el dinámico, sos Gardel. Después en la foto, un poquito más difícil. No les van a poner una imagen así, quédense tranquilos. La idea es hacerse una imagen tridimensional de las estructuras anatómicas en su cabeza. Bien. Y ahí ya nos fuimos para el otro lado. Bien, ¿cómo seguimos? Bueno, quería decir que esto es aurícula izquierda. Esto es el bronquio fuente. Ahí ya, como me perdí un poquito en el estudio. Ahí está. Miren, esto es tráquea. Ahí estaríamos quizá en la parte más medial. Mira, ahí está, la tráquea entera. Si nos vamos para la izquierda, el bronquio fuente izquierdo. Si nos vamos para la derecha, el bronquio fuente derecho. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre el bronquio fuente izquierdo y derecho? La diferencia anatómica. bronquio fuente derecho es más vertical y el bronco fuente izquierdo es más horizontal. Exactamente. Entonces, en este tipo de cortes, al más vertical, lo vamos a ver como acostadito, porque lo agarramos como si ustedes cortan un salamín a lo largo, como en diagonal, ¿vieron? Así sí, oblicuo. Oblicuo, exactamente, oblicuo. Bien. En cambio, nos vamos para la izquierda y es bien redondito porque está como acostado. Y acuérdense que arriba de eso hace el callado la aorta. Bien. A ver, ¿qué más podemos ver acá? Bueno, esto es... ahí tenemos la pulmonar, que acá solamente vamos a poder ver un poco de la ramificación, que son esas ramas, no aporta tanto, me parece. Sí aporta la relación con el callado de la aorta hacia arriba, con la aurícula izquierda abajo, pero no mucho más de la arteria pulmonar. Y si nos vamos para la derecha, para que ya me perdí, no sé cuál es derecha e izquierda. Ahí nos estamos yendo para la derecha. Acá encontramos esto. Estamos más a la derecha. ¿Sí? Si yo le digo que estamos más a la derecha, ¿qué puede ser esto? Y el tronco de la pulmonar. O sea, la arteria pulmonar.
¿o no? La arteria pulmonar dijimos que estaba acá. Claro, yo por ahí fui y vine Ah, muy no, rápido. no, claro, es la Esta es la cava, pulmonar, que la vemos la saliendo cava del... formándose, es la cava superior en realidad. Claro, exactamente. Fíjense que mi mouse sigue a la rama derecha de la pulmonar y ahí aparece esto, que es la cava, la vena cava superior. Y esto entonces es la aurícula derecha. Y fíjense lo bien que se ve ahí la orejuela, que no tiene ninguna importancia para nosotros, hasta donde yo sé, pero se ve. Claro. Bueno, nos vamos a ir más para la derecha a ver qué vemos y las ramificaciones de la arteria y las venas pulmonares y nada más. Acá arriba quiero que vayamos ahora. Miren, esto es el nacimiento, ahí tenemos el nacimiento de la aorta. Vamos un poquito para acá arriba, buscamos el callado. ¿Cuál es el primer vaso que vemos salir del callado? Ese. El tronco, el tronco braquicefálico que va con la subclavia y la carótida primitiva derecha. Tal cual, el tronco brachiocefálico, arterial, si quieren aclararlo, que ¿Eh? luego da como rama la carótida primitiva y la subclavia derecha. Que si nos vamos un poquito para allá, esto es carótida, ¿sí? El tronco brachiocefálico mide como mucho 2,5 centímetros. Es cortito, o 3, no sé cuánto medirá, pero no es una cosa larga. Esto es carótida, ya es la rama del tronco brachiocefálico, la carótida primitiva derecha. Si nos vamos un poquito más para allá, acá me lo estoy jugando de guapo, eso es la subclavia derecha, si no me equivoco. Sí, miren, ahí va. Tuki, tuki, tuki. Debería ser la subclavia derecha. Bien, volvemos al callado. Ahí vemos el tronco brachiocefálico, lo que viene inmediatamente después. ¿Qué es? Miren, La carótida común izquierda. la carótida primitiva izquierda. Perfecto. Y a ver si encontramos... ¿Por qué no encuentro? Ahí está. No, eso no es. Bueno, bueno, no lo encuentro la última. ¿Pero se entendió cuál es la lógica? Sí. ¿Podemos ver de vuelta la vena cava? La vena cava, claro que sí. ¿Dónde está el tronco de la pulmonar? La aorta la encontré. El tronco Es de la pulmonar. el tronco de la pulmonar y después viene la vena cava. Pero Esto es la rama derecha de la pulmonar y esta es la vena cava superior. genial. Esto es cachito de aurícula izquierda o la llegada de las venas pulmonares. ¿Sí? Es como ahí Bueno, el... pero Fuente te va avisando que estás del lado derecho. Entonces Tal medio cual, como que te asesorás con los vasos. Ok, tal esa cual. y la otra. Buenísimo, Mm. gracias. Bárbaro. Bueno, y acá había visto algo que me había gustado. Ahí está. Eso, mira. Bueno, para charlar un poquito de lo que les había dicho Mechi, acuérdense que acá tenemos diafragma, ¿sí? Entonces esto es aorta abdominal. Fíjense que ahí tenemos los vasos de la cara anterior, que no les quiero mentir, así que quiero verlo bien. So, no quiero decirles cuál es para no equivocarme. Debería ser el tronco celíaco, pero lo veo muy abajo. Por la forma, es el tronco celíaco. Fíjense esa forma tortuosa que podría ser una de sus ramas, que es la esplénica. Esa que va para arriba es la coronaria estomáquica. Y si nos vamos para la derecha, bueno, la hepática no la veo. Y acá abajo está saliendo la mesentérica superior. Están muy cerquitas. El tronco, acá está el tronco celíaco y ahí la mesentérica superior, que miren cómo va para adelante. Y acá tendríamos el compás aórtico mesentérico. Bueno, nada, se los muestro porque se ve. No es algo que ustedes tengan que saber, sino más que nada para practicar anatomía.
¿Estamos con esto? ¿Perdí a la mitad? No, están todos conectados. Sí, Bien. sí. Bárbaro, bueno. Em, ¿Hay alguna duda o arrancamos con intervencionismo? Por mí arrancamos por intervencionismo. Bien. Queda un minuto. Vamos a cortar y entrar de nuevo al mismo link y yo aprovecho en el medio de ir al baño. Ustedes si quieren vayan al baño. Tenemos un minuto y medio y arrancamos con intervencionismo. Bueno, dale. Dale, Coco.